Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y como le habíamos prometido, regresamos con un tema que siempre despierta interés, sobre todo por estos tiempos. Se trata de ese dólar que sube y que baja y que de alguna manera determina en nuestro proceder, en nuestro desenvolvimiento diario. Voy a conversar entonces con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del CESPANEC, y con el máster en ciencias Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un momento para una conceptualización y enseguida regreso. La tasa de cambio nominal hace referencia al valor de la moneda nacional con respecto a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de pesos que se deben pagar por un dólar. El nacimiento de un sistema de tipos de cambio proviene de la existencia de un comercio internacional entre distintos países que poseen diferentes monedas. La divisa para pagos internacionales se compra predominantemente de bancos y varias formas de casas de cambio. El tipo de cambio está determinado por el valor de mercado de las distintas monedas en el mercado internacional. Ya le decía, vamos a conversar acerca del dólar, un poco más adelante quizás de ese dólar negro, como bien se le conoce entre nuestra gente. Y es a propósito de que en un anterior programa pues nos habíamos quedado con algunas inquietudes o siempre pensamos que podemos abundar un poco más. Así que, profesor, con usted que en aquel momento no estaba con nosotros, y voy a apelar al viejo recurso que tenemos los periodistas, es que es una agenda. No siempre se utiliza el teléfono. ¿Por qué tenemos todavía en nuestra economía la dependencia del dólar? Buenas tardes a todos los televidentes que nos están escuchando. Realmente este es un tema muy interesante. La economía nos toca transversalmente a todas las personas y, por supuesto, responder esa pregunta es que de alguna manera la economía tiene un nivel de organización, tiene un nivel de interrelación entre los diferentes países y los diferentes procesos productivos que hay entre los diferentes países. Y por supuesto, cuando estamos hablando del dólar, esa moneda, ese referente norteamericano precisamente, que ya tiene incluso unos cuantos años y tiene una historia ese dólar, pues queramos o no en la interacción que hay entre las diferentes economías, pues por supuesto el dólar. Para dar algún dato que puede ser significativo, digamos que el 53% aproximadamente de las reservas que tienen los bancos federales están en dólares y por tanto es un referente internacional de las monedas, podríamos decir, de mayor referencia y de mayor intercambio y que mayor se compra y se vende en el mundo está el dólar. Y por tanto nosotros, Cuba, un país cercano incluso a los Estados Unidos, un país del tercer mundo, con, bueno, por supuesto, con un modelo de economía en construcción, lo que hemos dado a llamar el socialismo, pero que seguimos teniendo y manteniendo las relaciones monetarias y mercantiles, las relaciones financieras, pues de alguna manera o no tenemos que tener inclusión, tenemos, digamos, relación, vínculo, hay afectación, podríamos decir, en nuestra economía de ese dólar. A veces más, a veces menos, pero no cabe duda que sin poder hablar de una dolarización total, el dólar sigue siendo y estará por algún tiempo, incluso habría que ver, sin ser pitonizo, cuánto tiempo estaría teniendo una importancia significativa en las transacciones que tienen el día a día los cubanos. Ahora, me llama la atención porque el dólar precisamente es la moneda del adversario. Y, bueno, bien que nos ponen a pasar trabajo para las operaciones internacionales, incluso para el desenvolvimiento de manera general de nuestra economía. Esto tiene que ver entonces todavía esa dependencia con lo que acaba de explicar el profesor. Por supuesto, con una dependencia ahora y, bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no? Creo que es una dependencia sobre todo económica, no tanto política, aunque después la política, es decir, las políticas norteamericanas puede ser tanto militarista como de hegemonía económica y demás,
pueden conducir a otro tipo de actores. Pero realmente es un tema económico fundamentalmente, ya lo decía el profesor. Hoy las principales operaciones que históricamente se establecen en el mundo son a partir del dólar, a pesar de que hay que reconocer que hay otras monedas emergentes como las que están, o otras, no otras monedas, otros tipos de intercambio emergente como puede estar apareciendo con el BRIC, ¿ya? Que pudiera ser una alternativa a este predominio del dólar. Este predominio del dólar que tiene que ver precisamente con cómo fue que nos organizó el mundo, del punto de vista unipolar, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en un mundo multipolar, o aspiramos a un mundo multipolar, donde aparece un bloque importante como los países del BRIC, por cierto, que empezó con 5 y ya van por un grupo importante, que pudiera tener y pudiera hacerle un contrapeso a ese dólar. Pero realmente es un tema económico más bien, y por supuesto no podemos nunca dejar de pensar que a partir de esa dependencia hay medidas financieras organizadas desde las medidas que Trump organizó de las 243, que tienen que ver cómo restringir el acceso de Cuba a ese dólar también, no podemos olvidarlo. Por tanto, pero bueno, sí sigue siendo una medida, un tema económico lo que predomina. Precisamente por ser un tema económico, todos debemos recordar las medidas adoptadas durante el gobierno de Trump contra nuestro país. Esa dependencia que todavía tenemos de esa moneda nos afecta mucho más la economía cubana. Bueno, la afectación claro que es tremenda, no cabe duda. Si tenemos un nivel de relaciones, habíamos dicho en alguna manera, el dólar hasta ahora casi que podríamos llamarlo hegemónico, porque realmente si comparamos con las demás monedas, todavía el dólar sigue siendo hegemónico. Le dije el 53% de atesoramiento, pero podríamos decir de cada 100 dólares que funcionen, digamos 80, de 100 monedas, 80 son dólares. Por tanto, es un referente, hay una interacción. Y aunque mi compañero decía incluso que es un problema económico, no cabe duda también que por diferentes políticas y por posición ideológica, el uso de la moneda se utiliza como un instrumento, como una herramienta para desarticular los aspectos económicos. Todo el mundo sabe que de alguna manera una economía que se perjudique, una economía que se dañe, una economía que no pueda satisfacer las necesidades de la población, pues de alguna manera pues eso trae podríamos decir, un desinterés, trae una desmotivación, trae una irritación, trae una molestia, y por supuesto eso se manifiesta políticamente en la desafección que puedan tener las personas, incluso las personas perentoriamente están teniendo necesidades económicas que no se pueden resolver, y de alguna manera algunas personas podrán decir, bueno, entonces ¿por qué no eliminamos la dependencia del dólar? No se puede eliminar porque precisamente el dólar sigue teniendo esa importancia, y para poder comercializar con el mundo y tener la interdependencia con los demás países, pues hay que ir a esta moneda, y nosotros sabemos por el bloqueo, y es algo que hay que conocer, que solamente por cambiar la divisa a otra moneda que sí podemos utilizar, que puede ser el yen, la libra esterlina, qué sé yo, cualquier otra moneda, ya por eso se pierde, porque ese cambio, ese change, ya significa tener que pagar una cantidad más. Por supuesto, si nosotros pudiéramos utilizar el dólar abiertamente, si no estuviéramos en una lista de países terroristas, eso nos beneficiaría en las oportunidades de comercializar. Por eso es que queramos o no, tenemos que ir hablando entonces de esas medidas, y sobre todo la gran medida de los años 60, que es el bloqueo. Significa que para mucha gente, que sin embargo, no, bloqueo. ¿Y por qué bloqueo? Porque significa que no solamente no se comercia en condiciones normales con Cuba, sino no se le permite a otros que comercie en condiciones normales con Cuba. Y por supuesto, eso trae unos enormes consecuencias a los efectos del desembolso que tenemos que hacer, de incluso las medidas que hay que tomar, de los tiempos que tenemos que tomarnos para comprar alguna mercancía. No olvidar que los Estados Unidos, por decirle, sería la zona natural de relaciones con el Caribe, y sin embargo tenemos que ir a otras áreas donde se triplica, se cuatriplica, se multiplica por X, podríamos decir, los costos, los fletes de los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, pensando bien, tendríamos que ver entonces cómo convivimos, qué tenemos que hacer. De alguna manera hay que hacer medidas que atemperen. Y por supuesto, bueno, si me preguntara, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que producir más, hace falta que podamos resolver, tenemos que buscar, digamos, diferentes relaciones con otros países que nos permitan un intercambio, buscar incluso incorporarnos. Bueno, Andresito hablaba de los BRIC. Bueno, por supuesto, de alguna manera habrá que ir hacia ese mundo multipolar que se está formando, pero que todavía hay un hegemón, y ese hegemón es la economía norteamericana y el dólar norteamericano, incluso podríamos decir de alguna manera presidiendo esta conflictividad que hay con las monedas.
la aparición de este dólar negro, vamos al pollo del arroz con pollo, la aparición de este dólar negro, del dólar ilegal quise decir, un fenómeno que ha habido en otros países. Yo tengo la referencia, siempre digo, del dólar today en Venezuela, y sé que en otros países de Latinoamérica este fenómeno está presente. Pero este dólar negro en Cuba es precisamente, o sea, aparece precisamente por digamos, esta manera de ponernos a vivir mal desde una economía poderosa y que nos bloquea. A ver, yo creo, en primer lugar hay que reconocer, Boris, tendríamos que partir primero de qué tipo de tasa de cambio es la que aplica el dólar informal. Es decir, es un tipo de tasa de cambio que no es el tipo de tasa de cambio oficial. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué está fundamentado el tipo de tasa de cambio que puede utilizar un país? Hay dos tipos de tasa de cambio reconocidos, aunque pudieran haber otros. Uno, el tipo de tasa de cambio fija, y el tipo de tasa de cambio flexible o flotante. ¿Bien? Depende de, a ver, hasta el año 1973, donde estaba anclado precisamente como patrón de cambio, es decir, el dólar a partir del oro, del patrón oro, el mundo predominaba, o todo el mundo era tasa de cambio fija, lo que predominaba en el mundo. A partir del año 1973, ante la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y ante también el auge del neoliberalismo, bien, y de la economía de mercado, esa economía de mercado entra también en el mercado cambiario. Entonces aparecen los tipos de cambio, predominan, o hay un acercamiento más a los tipos de cambio flexibles. Nosotros seguimos apostando por el tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa con el tipo de cambio fijo? Antes de llegar al informal. El tipo de cambio fijo, primero, fluctúa poco la moneda. Bien, primero es la mejor opción que tienen los países emergentes para poder para enfrentar esa incertidumbre que puede tener los tipos de cambio exteriores. Es decir, ese es el tipo de cambio fijo. Le da una estabilidad a la economía del país. Prevé los riesgos. Tú puedes estar más preparado para los riesgos que puedes enfrentar desde el punto de vista cambiario. Es decir, puedes planificar mejor, o puedes planificar, las empresas y los inversionistas pueden planificar mejor, con un grado de incertidumbre menor. ¿Ya? Y además hay un control del gobierno, sea aquí o sea donde sea, a través del Banco Central, de ese tipo de cambio. Y permite entonces hacer mejor enfrentamiento a los temas que tienen que ver con la inflación. ¿Ya? Tiene también sus desventajas. Pero, vamos a hablar de las desventajas. Vamos a hablar de las desventajas una vez que regresemos de la pausa. Usted mantenga la sintonía, estamos en el programa En Línea con su economía. Se define una inflación como galopante cuando se produce un incremento desmedido de los precios que supera los 2 o 3 dígitos en un año, más del 10 o el 100%. La inflación puede ser beneficiosa en cierta medida, ya que puede estimular el gasto y la inversión. Sin embargo, una inflación demasiado alta reduce el poder adquisitivo y crea incertidumbre económica. Los efectos que produce una inflación galopante en la sociedad suelen impregnarse en todos los estamentos económicos y sociales, siendo la pérdida de valor del dinero la más fuerte de sus consecuencias. A ver, Andrés, te interrumpí en el momento que me ibas a hablar de las desventajas que tiene el mantener una tasa de cambio fija en un país. ¿Es así? No tanto iba a referirnos a las desventajas como referirnos a la oposición que tiene con la flotante, que es la que realmente, en la que se monta el dólar informal. La flotante responde a la demanda, a la oferta y demanda, fundamentalmente. Hay países países con economía sostenida, con desarrollo, como Estados Unidos, como Europa, que hoy están sobre la tasa de cambio flotante, porque tienen atrás un respaldo económico tremendo, que pueden hacer frente a esos cambios que puede tener el mercado cambiario. Ahora, quiero decirte que hoy Cuba no es el único país que tiene tasa de cambio fija. En el Caribe, todos los países del Caribe insulares tienen tasa de cambio fija, pero Hong Kong tiene tasa de cambio fija, China tiene cambio de tasa de cambio fija, Arabia Saudita tiene tasa de cambio fija. Es decir, la tasa de cambio fija es una garantía para esos estados para hacer frente a lo que decíamos. Ahora, cuando te montas en el estado, en la tasa de cambio flotante, tienes un riesgo inmenso y es mala incertidumbre. ¿Qué pasa? Que para tú establecer la fija o la flotante, o sobre todo la fija, tienes que tener un punto de equilibrio
También, porque no es que no responda a la oferta y la demanda, sí responde a la oferta y la demanda. Esa tasa de cambio fija también responde a la ley de oferta y demanda. Y usted tiene que buscar una tasa de cambio de equilibrio. ¿Qué pasa? Que en la medida que esa tasa de cambio fija esté alejada o hay una brecha mayor con ese punto de equilibrio, hay un riesgo mayor de que un ataque especulativo, que esa es una de las ventajas que tiene, a los ataques especulativos. Y ahí es donde entra mi apreciación, ahí es donde entra a jugar su papel el dólar informal, vamos a llamarle informal. Es decir, antes la posibilidad que ve el que tiene el dólar, ve mayor posibilidad de tener más ganancias, de beneficio, a partir de venderlo de manera informal, que vendiéndolo de manera formal. ¿Ya? Y el productor, el que lo tiene, también lo ve como igual. Es decir, ahí entra a jugar entonces que esa brecha que puede existir en ese punto de equilibrio que existe entre esa tasa de cambio, si está muy alejada del punto de equilibrio, entonces existe la brecha esta. Hoy nosotros la tasa de cambio oficial, una es 1 por 120. Ahora, esa tasa de cambio de 1 por 120 es la legal, es la oficial, es la que damos por hecho a partir de los cálculos que hay, los cálculos que lo respaldan y demás, los que están sustentando que es 1 por 120. Decir que es 1 por 120, bueno, digo, tendría que estar viendo si está cerca o no cerca del punto de equilibrio. Bien, pero sí, siempre está el riesgo. La tasa de cambio fija, para ver, es vulnerable a los especulativos, a los ataques especulativos. ¿Ya? A partir de que si la economía del país tiene un declive, bueno, y tú mantienes la tasa de cambio fija, bueno, entonces existe la posibilidad esta de que la gente acceda mejor a ese tipo de cambio. Ahora, hemos hablado desde la macroeconomía, si entendí bien. Bueno, eso realmente es la micro, porque ya cuando hablamos de oferta y demanda estamos hablando de microeconomía. Yo le decía macroeconomía porque yo estaba valorando desde la tasa fija que establece, digamos, el Banco Central en Cuba. Ahora, este dólar ilegal, vamos a decirle así, este dólar ilegal aparece precisamente como un mecanismo económico, aparece como un mecanismo político, como un mecanismo de desestabilización social, porque es que me llama la atención que decía que en Venezuela el dólar today, en un momento muy difícil para la economía venezolana, ocurre ahora en Cuba desde ese llamado toque, que no sé por qué se ha tomado esas licencias económicas en estos últimos tiempos. O sea, ¿por qué aparece este dólar ilegal en un país e incluso rige los destinos de la economía? Quizás no la del país, pero sí la mía, la suya, bueno, la de usted. O sea, para esa relación comercial que tenemos que establecer. Partimos del supuesto que no nos podemos deshacer del dólar. El dólar sigue marcando como una divisa, como una moneda a nivel internacional que se utiliza en la mayoría de las transacciones que hay y por tanto incluso sigue siendo predominante, yo diría hegemónico todavía. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que utilizar de alguna manera en nuestras relaciones ese tipo de moneda para poder integrar ese tipo de moneda llevándola a otro equivalente. No se olvide que no podemos utilizar directamente el dólar en las transacciones internacionales. Habría que pasar a otra moneda que ya por ahí perdemos dinero. Por ahí Cuba pierde dinero al hacer el cambio. Los cambios sencillamente son altamente costosos. Tenemos una prohibición expresa incluso. Por supuesto, una prohibición, no podemos abrir cuentas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? No cabe duda que también a la utilización de este dólar internamente, que aparezca por los algoritmos que existen para decidir cuáles que no guardan una proporción con esa realidad. Tienen cierto sesgo de realidad, pero a la vez es manipulatorio y por supuesto, Boris, si la economía del país se manifiesta, por supuesto, con especulaciones, con cambios de precios enormes, con inflación, eso desarticula la economía. Eso hace, por ejemplo, que algunos empresarios, algunos emprendedores no estén estimulados en producir. De alguna manera están provocando una situación económica que puede traer el caos económico de la macroeconomía y de la microeconomía, de las personas que lo sienten en su bolsillo. Y por supuesto, no cabe duda que todo aquel que se dedique al negocio de alguna manera y tiene el dólar, bueno, pues sencillamente si esto sube, yo subo lo otro. Pero entonces, la gran mayoría de los trabajadores que tienen un salario fijo, y estamos hablando de incluso un salario fijo, yo diría un sueldo que cobra entonces, que es este que entra, por supuesto, su
poder adquisitivo se ve muy limitado cuando hay una gran... Alguna gente lo ve muy bien, bueno, ya ha bajado, pero ¿cuánto ha bajado? ¿Cuánto ha subido? Incluso no te das cuenta que a veces la expectativa de que va a subir o va a bajar sin que haya una relación muy referente de producir más o producir menos, y sin embargo baja y sube. Lo que quiere decir que la economía de alguna manera se presta a la manipulación y por supuesto a través de ese dólar pues se puede llevar a cabo. Incluso no olvidar que Soros, por ejemplo, en algunos momentos quebró a algunos países haciendo especulaciones financieras con su ingeniería financiera. Entonces, por tanto, es un mecanismo bien complejo de la interrelación que hay entre las economías, donde hay una, queramos o no, una dependencia e interdependencia. Y por supuesto, ¿qué hay que hacer? Bueno, procurar por todos los medios que desde la producción, desde nuestro accionar económico, pues levantemos producción, hagamos mejores relaciones internacionales, tengamos mayor inversión y por supuesto, ¿no? Hay que seguir esperando y viendo qué hacemos, pero no cabe duda que el famoso y socorrido bloqueo, y por supuesto que nos permitan hacer y que alguien le preguntó en una ocasión qué debería hacer Estados Unidos. Estados Unidos tiene que hacer es, digamos, no intervenir en tratar de afectarnos y que no haya esa intervención. Sencillamente tener relaciones con normal como se tiene, sencillamente cómo se hacen los pagos, cómo se tiene el crédito, sencillamente sacarnos de esa lista espuria que no guarda razón, que es indigna, que masivamente se ha votado en la ONU, que las mayorías de las personas entienden que es injusto. De eso se trata. Es bien complicado, pero lo que no cabe duda, la pregunta es que tenemos es, ¿vamos a soltarnos del dólar? Como yo lo veo, por lo que he visto, lo que he estudiado, lo que comprendo, necesitamos de alguna manera tener, mientras que el dólar siga siendo dólar y tenga ese nivel de interrelación, tenemos que buscar otras alternativas, pero habrá que ver entonces cómo jugamos con esas reglas del juego que nos impone el dólar. Hay un oportunismo evidente. Hay un oportunismo evidente. Vuelvo a las notas de conversaciones con ustedes y siempre ha habido un cuestionamiento en cuanto al algoritmo que se utiliza para esta sube y baja del dólar. ¿Cuán eficiente es este algoritmo o cuán real es este algoritmo para determinar ese valor? Pero yo quiero hacer una pregunta, quiero aprovechar y hacer una pregunta y me pongo en el lugar de muchas personas, de muchísimas personas que se cuestionan, quizás no con los conocimientos necesarios de economía, por eso voy a aprovechar la oportunidad, de que si la solución de alguna manera estaría en equiparar esa tasa de cambio oficial con esa tasa que se mueve a partir de este algoritmo que en el caso nuestro, bueno, viene desde 90 millas y nos impone un número que puede cambiar en la semana 2, 3 veces. Precisamente ahí está la respuesta o parte de la respuesta que dábamos ahorita, ¿no? Es decir, parte de lo que hablábamos ahorita tratando de dar respuesta ahora. Es decir, primero montarnos en una tasa de cambio flotante sería un suicidio para un país de una economía emergente. ¿Un suicidio por qué? Un suicidio económico. Un suicidio económico porque primero estaríamos expuestos a los riesgos de las tasas de cambio. Habría una menor posibilidad de regular la inflación, porque realmente la inflación no es la causa de que haya ese precio del dólar, sino el precio del dólar es la que está provocando la inflación. ¿Ya? Ahora, en Cuba, por los estudios que se han hecho, y lo que he podido, como dice el profesor, lo que he podido estudiar, a partir de los últimos estudios que se han hecho por la Universidad de La Habana y demás, se ha demostrado la falsedad de ese algoritmo. En primer lugar, cuando usted hace la ingeniería inversa a partir del déficit fiscal que tiene Cuba, 147.000 millones aprobados para este año, que lo hemos hablado aquí varias veces en esta mesa, 147.000 millones, que forma parte de las cosas que tenemos que lograr, reducir a partir para lograr el estabilidad macroeconómica. Y con una tasa de cambio de 120 pesos, que es la tasa oficial, bueno, el PIB de Cuba estaría alrededor del PIB que tiene oficial, alrededor de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Cuando usted aplica la tasa de cambio contra 350, que es la que está poniendo el dólar, te da un pésimo o un pérrimo PIB de 2.000 millones de dólares, que eso no lo tiene, eso no es el PIB de Cuba. Ya por ahí está desmentido el algoritmo. Por tanto, hay muchos elementos de punto de vista técnico que desmienten el algoritmo. Entonces, montarnos en esa tasa oficial es un suicidio. Es un suicidio. Yo sí digo que la tasa oficial debía estar lo más cerca posible, que es lo que estamos hablando, del punto de equilibrio, que es 120. Bueno, demos por 120. Demos que 120 es el oficial, lo estamos dando por oficial. Si es 120 o es 125 o es 130,
pero que sea el Banco Central, porque precisamente es un suicidio porque nos apartamos de la posibilidad que tiene el Banco Central de Cuba, como lo hacen en Hong Kong, como lo hace en China, como lo hace en Arabia Saudita, o como lo hace en Curazao, o como lo hace en Belice, de tratar de regular que esa tasa de cambio precisamente motive a la inversión, que el que viene afuera esté seguro de que su dinero está seguro en este país. Bien, y lo otro sería montarnos en algo que no tiene, ya te digo, no es el mercado financiero, porque nuestro mercado cambiario no tiene, también reconocido, el desarrollo suficiente para eso. Ahora, ¿dónde está también? Porque es un suicidio. Porque una economía abierta como la economía cubana, donde depende el 80% de las importaciones, y esa es la otra dependencia que tenemos del dólar, o del euro, o del yen, o del yuan, o de cualquier otra divisa, es que nuestra economía, el 88% reconocido por, lo que decíamos aquí el otro día, en la ONEI, datos de la ONEI, una economía abierta, 88%. Por tanto, es un suicidio. Yo creo que, coincido con el profesor, de que nosotros, más que revisar, bueno, pues pudiera haber un ajuste, yo creo que sí, habría que revisar el ajuste de la tasa de cambio, incluso son de las cosas que habría que estar revisando, pero hay, desde el punto de vista de la política monetaria, hay temas que tienen que estar revisándose más que otra cosa, que son determinados productos financieros que hay que estar motivando para buscar el ahorro, lograr importar menos, y producir para exportar. Yo creo que por ahí andan los temas que nosotros tenemos que estar viendo. Profesor, me queda poquito tiempo, quiero aprovechar su presencia. Impacto social, el impacto en cada uno de nosotros que tiene una situación de este tipo, tener un dólar ilegal, quedamos en decir así, un dólar ilegal, y que nos complica la economía doméstica, la del bolsillo, la de la casa. No cabe duda que los cubanos tienen que hacer maravilla para poder llegar a fin de mes, poderse pagar las cosas, buscar incluso las necesidades, digamos, más básicas, incluso algunos que otros suntuarios que también forman parte de lo humano, que no podemos dejar de pensar en eso. Yo pienso, Boris, que de alguna manera los cubanos tenemos que tener cierta capacidad de resiliencia, e entender también que podemos hacer mucho desde nuestra microeconomía, o sea, qué hacemos cada uno de nosotros, y por supuesto no me cabe duda que el Estado, el gobierno, desde las perspectivas que tiene, desde los mecanismos que tiene, económicos y también financieros y también administrativos, pero básicamente económicos, también utilizar que haya una incentivación a la producción, transite por la exportación, por reducir incluso ¿cómo se dice? La compra de productos que podemos realizar aquí. O sea, despertar la creatividad, estimular el impulso de que cada uno, conversar con los trabajadores, que el empresario cubano se sienta un emprendedor y pueda incluso de alguna manera, incluso las fuerzas productivas del hombre con su creatividad, la ciencia como una fuerza más, y por eso es que hay que ponerle a la ciencia, hay que dedicar dinero a la ciencia, hay que dedicar dinero incluso, ¿por qué no?, a los productos, la electricidad, a lo que de verdad funciona y permite las maquinarias, las industrias. O sea, de alguna manera tenemos que producir medios de producción para que esos medios de producción produzcan medios después de servicio que permitan a las personas satisfacer más sus necesidades. Bien, la economía, como siempre, lleva de un camino a otro, así que tema todavía que no podemos cerrar y en el que tendremos que regresar en algún momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Salario y sueldo. Me quedé con eso, vamos a conversar sobre ese particular en otro programa. A usted, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por estar pendiente de su economía. Nos vemos pronto.